para que nos cuente además cómo se ha vivido esta noticia allá donde él se encuentra y cuál es la expectación que existe ahora mientras estamos todavía atentos al mensaje que va a entregar dentro de algunas horas Donald Trump. Ronen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos ustedes. Y la verdad que hay mucha, digamos, en este caso, mucha información entrecruzada. Ustedes recién lo decíamos, con mucho cuidado sobre la fake news, pero básicamente, ¿cuál es el centro de la atención ahora? Hace minutos habló a través de las redes sociales Pamela Bondi, que es la fiscal general de la ciudad de Nueva York, donde Nicolás Maduro y parte de su gobierno tienen por lo menos 4 delitos muy graves que tienen que ver con el narcoterrorismo, el tráfico de drogas y obviamente lo que también es central dentro de esta cuestión, que es justamente ir en contra de la democracia, tanto en Venezuela como también en contra de los intereses de los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde irá Maduro? Ese es el gran tema y se centrará esa conferencia que ustedes señalan de Donald Trump. ¿Dónde está? Hace minutos también, a través de un comunicado oficial, el líder, o en realidad el jefe del aeropuerto de Puerto Rico, aseguró que por cuestiones de seguridad vinculado con el tema Venezuela, todo el espacio aéreo, incluso cancelado todos los vuelos comerciales en Puerto Rico. O sea que podría haber sido una ruta. Esa ruta es hacia dónde lo están llevando a Nicolás Maduro después de la captura. Esto es un poco lo que se está viviendo ahora, con gran expectación de lo que es hacia futuro. También habló el secretario de Estado, Marco Rubio, que señaló que directamente va a ser condenado o va a tener que enfrentar cargos criminales Nicolás Maduro después de la detención. O sea, hay todavía muchos interrogantes que hay que contestar en las próximas horas, ¿no? Ahora, Ronen, también, ¿cuál es el impacto a nivel interno que esto ha tenido para Donald Trump? Porque dentro de sus propias bases, dentro del movimiento MAGA, había mucha molestia quizás porque está incumpliendo una de las promesas con las que llegó a la presidencia durante este segundo mandato, que era no intervenir en asuntos internos y no involucrarse en guerras. Es muy buen punto el que señalas, porque justamente ahí no está centrado la presión política, porque recordemos que Donald Trump, al ser presidente de los Estados Unidos, le importa y le interesa lo que sucede internamente con sus electores. Tienen próximamente elecciones durante los próximos meses de medio término. Madani, que más allá de que es algo local, ha tomado una trascendencia. Madani es el alcalde de la ciudad de Nueva York, musulmán. Irán también apoya lo que tiene que ver con el régimen de Maduro. Estuvo Netanyahu, que en este caso es el presidente, el primer ministro de Israel, en conjunto. Digo, ahora estamos hablando de no algo solamente con Venezuela, estamos hablando de un mapa mundial donde se incluye China. La última reunión que ha tenido Maduro ha sido con una delegación de China, que eso no es menor, porque podría haber sido un mensaje directo del gobierno justamente del líder chino diciéndole: no podemos apoyarlos más, tienen que negociar con los Estados Unidos. Rusia, más allá de lo público, esto del bueno y el malo, que hacen una declaración pública de no apoyo y de condena a esto que sucedió, también por debajo negocia con los Estados Unidos, y Putin y Donald Trump también son aliados, no en cuestiones, porque no coinciden en mucho, pero sí en la cuestión de tratar de hacer un mapa mundial del nuevo régimen mundial, ¿no? Entre Rusia, Estados Unidos y China. O sea, Ronen, lo que estamos entonces viendo ahí es que China entrega a Maduro, Rusia se mantiene al margen y Donald Trump le permite entonces a Vladimir Putin llevar la voz cantante en Ucrania, es decir, acceder a todo lo que pidió y que Europa tenga que arreglarse por sí misma. Es básicamente eso. Es básicamente eso, es exacto lo que tú dices. Sí, yo creo que en este caso, y también Estados Unidos, es un poco lo que busca, dejar solo a Europa, que no sea, digamos, de importancia lo que puedan decir o hacia dónde ir, y ser el líder mundial de todo, ¿no? Prácticamente. Y en este caso, concretamente, ponerse en el eje central de ser quien trata de regular la paz mundial en los distintos conflictos entre Rusia y Ucrania, y en este caso en Venezuela, en Latinoamérica. Y eso deja a China en el papel de
Yo no soporto, no respaldo más a Nicolás Maduro, pero Estados Unidos respeta las inversiones que China ha hecho, sobre todo en el petróleo venezolano, que recordémoslo, Venezuela es el país con mayores reservas del mundo. La propia Corina Machado en un video anterior decía, olvídense de Arabia Saudita, nosotros tenemos más petróleo y queremos privatizarlo. Exactamente, es así, 304.000 barriles, millones de barriles, estamos hablando de una magnitud por sobre cualquier otro país del mundo, y ahí es donde está la cuestión de Chevron y lo que sucedió con la expropiación, y un Donald Trump que en las últimas semanas también dijo, nosotros queremos volver a tener el petróleo que nos quitaron y tenemos el derecho de eso. Bueno, esto es un poco hacia dónde va los Estados Unidos con respecto también a la guerra del petróleo y el punto central de lo que dice Donald Trump, ¿no? Que obviamente 11 de la mañana es el horario justamente donde dará esta conferencia de prensa. Esperemos que reciba preguntas, yo creo que sí, porque últimamente él siempre habla con los periodistas y recibe preguntas más allá de algunas contestaciones que no nos gustan a los periodistas porque directamente cuestiona a nuestros medios, pero básicamente sí, la expectativa de lo que diga va a ser muy central a nivel mundial. ¿Y eso va a ser un mensaje en cadena nacional? Porque claro, otras veces, por ejemplo, cuando atacó las centrales nucleares en Irán, ahí entregó un mensaje que había sido transmitido en la televisión estadounidense, pero Exacto. sin dar pie para preguntas, que es lo que sí se esperaría que pudiera hacer en este caso. Sí, detalles desde Mar-a-Lago, que es donde tiene su sede, o por lo menos donde estaba pasando estos últimos días, incluso en compañía, como decía, de Netanyahu, el primer ministro de Israel, que pasaron fin de año juntos, y desde ese lugar. Y habrá que ver, porque él por ahí habitualmente lo que hace es algún mensaje y luego se abre a preguntas, o será directamente un mensaje cerrado donde estaremos un poco solo con la información que él brinde. Son un poco los detalles que todavía estamos esperando, ¿no? Sí, ahí vamos a seguir atentos a ese mensaje, pero mientras tanto también quiero llevarlos a la televisión venezolana porque hay imágenes que entregaron recientemente de parte de las consecuencias de lo que se ha conocido hasta el momento de lo que resultó de uno de esos bombardeos. Tenemos ese registro para que pasemos a revisar. Ahí está, son imágenes de la televisión estatal de VTV, que llegaron ahí hasta la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, que es la base que se conoce comúnmente como La Carlota, y en el centro de Caracas, donde se alcanza a observar algunos tanques quemados, buses bombardeados al interior de la base, y donde la fuerza de esa explosión pareciera ahí haber generado varios daños. De hecho, hay algunos registros en los que se ve un poste cercano que está ahí en el suelo. Hay varios vehículos también quemados. Tenemos un ambiente de ese momento para que pasemos a escuchar. Agravio y estupor. Ok, aquí tenemos el punto del ataque. Vamos a acercarnos. Si todavía nos están siguiendo en vivo y en directo, es importante destacar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió una fe de vida del presidente Nicolás Maduro, y actualmente las reacciones internacionales son de completo agravio y estupor ante lo que está ocurriendo. Si estamos transmitiendo en vivo todavía, este es el punto del ataque en la base aérea de La Carlota. Podemos reportar que varias unidades de transporte civil fueron destruidas, y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Vamos a meter un poco más el zoom. Ajá, ahí lo tenemos. Una unidad que fue destruida, en este caso un autobús rojo. Tenemos otra unidad que también fue destruida y otra unidad de transporte civil. Es importante destacar lo que fue la afectación causada por este ataque en la madrugada. De hecho, para que ustedes tengan una idea de la fuerza que tuvo este ataque, podemos ver la reja. Esto que ustedes ven aquí son las esquirlas, producto de la deflagración de los explosivos, que literalmente no solamente causaron este tipo de muescas en el metal, sino que inclusive arrancaron la reja en este sector. Y de hecho toda la vegetación que ustedes ven acá fue la que fue, si se quiere, arrastrada, ¿no?, por la potencia de los explosivos. Más allá inclusive tenemos un poste que fue arrancado de cuajo, precisamente por este fenómeno que les estamos comentando de las esquirlas de los explosivos que fueron utilizados en la mañana.
Es importante también señalar que aquí podemos ver inclusive algunos rastros de lo que fueron los efectos de este infame ataque de los Estados Unidos contra la patria de Venezuela. Ya aquí no se trata un tema de chavistas u opositores o sectores políticos. Este ataque es contra todos los venezolanos. Porque este ataque con esquirlas, que causó este nivel de devastación, ocurrió al lado de la autopista. ¿Y qué significa esto? Que su mamá o su familiar, que puede ser chavista o no puede ser chavista, pudo haber pasado por este lugar y las esquirlas pudieron haber causado la misma afectación que causaron en este sitio. Entonces, quizás este tema de las bombas matachavistas no existen. O sea, esto es un ataque contra todos los venezolanos y lo que se llama en este momento es a la unidad nacional y a rechazar este tipo de acciones oprobiosas por parte de factores que quieren lograr por la violencia lo que no han logrado por el voto y el ejercicio de la democracia. Como siempre ocurre en estos casos, hay cuerpos de seguridad que están presentes. Un poco más atrás tenemos funcionarios militares que nos están haciendo señas. Obviamente ellos están custodiando el perímetro, están haciendo su trabajo si se quiere. Pero bueno, lo que podemos reportar es esto. Estamos ofreciendo en vivo y en directo las imágenes de lo que fue el ataque ocurrido la madrugada del día de hoy, en este punto en particular, contra la base aérea La Carlota. En respeto a la... ahí está, democracia habló. Sí, a ver, uno agradece el esfuerzo del reporteo, pero no tiene idea. Lo primero que está destruido ahí es un transporte militar, evidentemente, un vehículo militar de 3 ejes o 4 ejes, o sea, para transporte de carga muy pesada, y lo que veo detrás, si no es un lanzamisiles, es un lanzacohetes. Están, sí, alcanzados los buses, pero básicamente por metralla y por disparos, no por una bomba. En todo el lugar donde estalla una bomba, y sobre todo si ahí había municiones, que es una imagen que me calza mucho con unas que vi nocturnas, tiene que haberse producido ese vuelo de esquirla y por supuesto la caída de las hojas. Y el militar que está al fondo no lo está saludando, le está diciendo que no grave, porque en todos los lugares donde hay un conflicto, cualquier imagen de este tipo puede interpretarse como información de fuentes abiertas que puede tomar el atacante. O sea, por eso te digo, se agradece el esfuerzo del reporteo, pero sobre lo que está hablando tiene harto poca idea, ¿o me equivoco mucho, Eduardo? Las imágenes son un poco llamativas, hay que decirlo. Y efectivamente esos buses que están ahí pueden ser perfectamente transporte militar, sí, claro. No necesariamente transporte civiles. Pero lo que decía Ronen es muy interesante. Hace unos días atrás el presidente chino Xi Jinping llamaba inexorablemente a la unidad entre China y Taiwán. Hoy se está resolviendo el tema de Ucrania, y por tanto lo de Venezuela me suena como a una negociación a nivel internacional. Por tanto, perfectamente podríamos estar frente a un nuevo orden internacional deliberado, bien pensado, donde Estados Unidos va a mantener su hegemonía, demostrando el poder como lo ha hecho en Venezuela durante la última noche, ¿no? Sí, sí. Ahora, Ronen, sí. ¿Qué es lo que se espera en el discurso ahora de las 11 de la mañana? ¿Hay alguna expectativa, sobre todo sobre el plan de salida? Claro, básicamente creo que la expectativa es necesitamos claridad en la información. Donald Trump tiene estos estilos de brindar, sí, porque él lo hizo público a través de su propia red social, pero claro, no termina de confirmar exacto qué es lo que va a suceder con Nicolás Maduro. Es un poco el estilo de Donald Trump, de lanzar algo muy rimbombante, muy, digamos, que tenga que ver con un mensaje trascendental, pero no con toda la información, guardándose algunos datos para que sea él, cuando hable, la expectación mundial o la expectativa mundial sea central para todos los que vamos a escucharlo. Bueno, eso es un poco su estilo. Claridad necesitamos porque, claro, ¿qué sucede? Habló la fiscal general, como decía, de Nueva York, donde ella dice que esto fue una operación en conjunto, obviamente por las fuerzas federales, pero que también intervino por estos cargos criminales que tienen los Estados Unidos, también intervino la justicia local de la ciudad de Nueva York, que obviamente se rige por algunas normativas internacionales. Ahí habrá que ver qué sucede, ¿no? ¿Vendrá a Nueva York, será detenido y condenado en la ciudad de Nueva York, o
será trasladado a un lugar intermedio para que después de esta negociación termine con justamente este régimen dictatorial. Bueno, estas son las grandes preguntas que todavía tenemos. Para el estilo Donald Trump es algo que a él le gusta, la expectativa mundial de cuando él hable, ¿no? Sí, generar esta expectativa. Claro, ya sabemos mucho de eso durante estos meses. Sí. Todos los días escuchábamos a Donald Trump decir muy pronto vamos a atacar a Venezuela. Recuerdo hace un par de semanas, Ronen, que se había hablado de un gran anuncio en horario prime. Estábamos todos expectantes a ver si es que podía tratarse o no de algo relacionado con Venezuela, y finalmente eran temas más bien a nivel interno, justo antes de Navidad. Literal. Sí, claro. que era básicamente ponerle el nombre de él mismo, de Donald Trump, a embarcaciones militares de los Estados Unidos, y también fue el anuncio en ese momento, un poco también en lo previo, de cambiarle el nombre, no solamente que se llama John Fitzgerald Kennedy al centro donde se hizo el sorteo del Mundial y otras cuestiones, sino que ponerle Trump. Digo, él trasladó la expectativa mundial a lo propio para, bueno, justamente generar esa cuestión, ¿no? Y que todos nos enteremos de eso, que por ahí es un tema más local que internacional. Muy bien, son las 10:53. Quiero dar las gracias a Pablo Torres, que ha estado acá ya 6 horas de transmisión ininterrumpida. Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, la ayuda para entender un poco de los alcances de este conflicto. Supongo que estaremos hablando contigo harto tiempo más. Muchas gracias. Porque esto no tiene visos de resolverse en las próximas 48 horas, como conversábamos recién. Muchas gracias. Y damos la bienvenida, a doña Andrea Aristi. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrea. Buenos días, con muchísima información en desarrollo. Ustedes han estado desde muy temprano con la transmisión y se van sumando información respecto a reacciones internacionales que son muy importantes de considerar, porque ha habido una declaración del Kremlin donde Rusia ofrece solidaridad a Venezuela y exige a Estados Unidos que aclare el paradero de Nicolás Maduro. Ha sido el Ministerio de Exteriores ruso que entregó un apoyo evidentemente limitado aún a lo discursivo, pero ha dado muestras entonces de solidaridad con su aliada en Latinoamérica, con Venezuela. Recordemos que el año pasado Moscú y Caracas firmaron un tratado de asociación estratégica, pero Moscú no va a salir en defensa de Caracas desde el punto de vista militar, ¿no? Como quizás algunos pensaron en algún momento que podía ocurrir. Se limita a un apoyo que hasta ahora es desde lo retórico, y han dicho que creen que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones a los problemas mediante el diálogo. Esto lo ha manifestado el Ministerio de Exteriores ruso a través de un comunicado donde apoya la petición de Caracas y otros países latinoamericanos de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que en el entorno del Kremlin están mirando con mucha atención la captura de Nicolás Maduro en apenas unas horas, especialmente luego de fracasar en su asalto contra Volodymyr Zelensky hace casi 4 años. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que está sucediendo en distintos puntos de nuestro país, lo que está ocurriendo en Venezuela, y a la espera, Rafa, Sole, de lo que vaya a ser la declaración del presidente Donald Trump. Hemos hasta ahora conocido su reacción a través de su red social, pero genera muchísima expectación lo que vaya a ser su declaración respecto a la actual situación de Nicolás Maduro y principalmente a lo que vendría después, ¿no? ¿Cuál es el plan de transición? ¿Cuál es el plan que tiene Estados Unidos para Venezuela en los próximos meses o al menos en las próximas semanas? A ver, hay un asunto. Puede cambiar el presidente de Estados Unidos. Puede ser Donald Trump, que de militares no tiene idea. Eso nunca vistió uniforme. Pero los analistas militares, el Pentágono, los analistas de inteligencia van en Estados Unidos dejando por escrito su experiencia, y algo tienen que haber aprendido del desastre de Irak, donde poco después de retirarse dejaron a un país sumido en la violencia, siendo la cuna de ISIS, de Al-Qaeda, donde Musawa al-Zarqawi, al-Baghdadi se convirtió rápidamente en el líder de ISIS. Al-Zarqawi sucedió a Osama Bin Laden, donde una serie de consecuencias nefastas para Estados Unidos y para Europa debido a la falta de un plan de salida. De hecho, Irak todavía no termina de tener una estabilización propiamente tal, por no hablar de todo el desorden que habló en la región.
Pero eso debe haber sido aprendido y hoy debe haber un plan de salida para lo que ocurre en Venezuela, donde tú puedes terminar con el dictador, pero lo hemos conversado con nuestros analistas acá, es diferente de terminar con una dictadura. Exactamente, y por eso va a ser importante también ver qué es lo que ocurre en las próximas horas en relación a toda la cúpula del régimen que se mantiene todavía en el poder, formalmente al menos. Ya hemos visto declaraciones de Diosdado Cabello, lo hemos visto ahí en terreno, hemos visto también qué pasa con Delcy Rodríguez, bueno, qué pasa con las figuras del chavismo, cuál es el plan para ellos, qué tanto sabían ellos de lo que podía ocurrir. Hay quienes consideran que sin duda alguien tuvo que haber colaborado para que cayera Nicolás Maduro. Hay muchas preguntas que se hacen hasta ahora, Sole, y que van a ser bien importantes de resolver para ver qué es lo que se piensa más en el largo plazo en relación al régimen. Sí, claro, cayó el dictador, no ha caído todavía la dictadura y por eso todas las preguntas que están ahora sobre la mesa. Seguimos ahí en distintos puntos de Santiago desplegados. Vamos a tomar ahora contacto con Pablo Yutronich. No sé dónde te encuentras, Pablo, estás en Estación Central, entiendo. ¿Cómo han seguido desarrollándose las celebraciones entre quienes han salido a festejar la captura de Nicolás Maduro? Sí, le sigue llegando gente acá, venezolano, hasta este punto de Estación Central, al lado de la estación de metro San Alberto Hurtado, Toro Mazote con la Alameda, y se ven cánticos, banderas, muchas personas con la camiseta de la selección de fútbol venezolana, ambiente festivo total.